Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Voces y Miradas, hoy con otra historia apasionante para compartir con todos ustedes. Antes de comenzar a transitar el programa del día de hoy, quiero agradecer especialmente a quien me maquilló y me peinó, a Natalia Gómez Peluquería. Hoy hemos hecho unas ondas al agua, así se llaman, miren qué bonito, con unas torzaditas. Muchísimas gracias, Natalia, por acompañarnos. Estoy vestida por Aurora Indumentaria, una remerita básica, rayada, para acompañar este pantalón sastrero. Miren qué bonito, precioso en un color nude. Muchas gracias a Aurora, que tiene ropa para toda la familia, todos los talles. Aprovechen a visitar Aurora Indumentaria. Les cuento que el calzado es de Sport Shop. Allí está Garina, Irusta, Barbie, las chicas que me asesoran con el mejor calzado. Hoy elegimos unas zapatillas deportivas combinadas que van muy bien con el look del día de hoy. Hablar de la historia que vamos a compartir con todos ustedes. Saben que en este programa nos interesa la palabra, la mirada que cada persona, que cada invitado tiene hacia su vida, ¿no? Hacia lo que ha transitado, sus experiencias, sus capacidades, su profesión. Bueno, hoy nos vamos a enriquecer, porque vamos a tener como invitada una docente de escuela rural, de la Wilfredo Méndez. No quiero adelantarles más, quiero que se queden con nosotros porque vamos a empezar a disfrutar de este programa y la vamos a presentar así. Hoy, en Voces y Miradas, nos acompaña una mujer que dedicó su vida a la educación en el ámbito rural, donde se desempeñó como docente de grado y también como directora. Su vocación la llevó a acompañar generaciones de niños en comunidades pequeñas, transformando cada aula en un espacio de aprendizaje, contención y futuro. Con entrega, paciencia y un profundo amor por su tarea, supo convertir la escuela rural en un verdadero centro de vida comunitaria, donde enseñar significaba también escuchar, guiar y sembrar esperanza. Su historia refleja la fuerza de quienes, desde la ruralidad, sostienen la educación como un acto de compromiso y fe en las personas, dejando huellas imborrables en la memoria de los alumnos y en la identidad de la comunidad. Bienvenida a este espacio de encuentro de la palabra a Teresa Giordana. Bueno, bienvenida a Teresa Bossi, docente, directora. Es un placer tenerte en el programa y compartir la historia con muchísimas personas que seguramente no la deben conocer. Bienvenida. Bueno, gracias Silvina por haberme invitado a tu programa, Voces y Miradas. Me encanta el nombre del programa y les deseo todo lo mejor. Ay, bueno, muchas gracias, Tere. La verdad que invitarte a vos y conocer un poco la historia, de saber que hay maestras que bueno, la vida, el destino, las lleva a transitar. Su docencia en la zona rural es magnífico, pero también quiero conocer un poco acerca de esa Teresita de la infancia, de su niñez. ¿Vos sos oriunda de aquí de la zona? Claro, yo nací en Adelia María. Sí. Asistí a primer grado a la Escuela San Martín de Adelia María y luego con mi familia, que estaba formada por mis padres y mi hermano y yo, nos trasladamos a Buenos Aires. Wow. Allí completé la escuela primaria y el nivel medio en una escuela religiosa, Santa Rosa de Lima. Ay, mira. Se podía elegir entre comercial y bachillerato en letras. Yo elegí este último porque sabía que iba a ser docente. ¿Siempre tuviste en claro esa decisión de enseñar? Sí, yo digo siempre que mi mamá me enseñó las primeras letras antes de ir a primer grado. Y ese amor que ella me demostró, el tiempo que le dedicó
o que me dedicó a mí para que yo aprendiera, yo se lo quería transmitir a mis alumnos. Y por eso también traje esta muñeca, porque es un poco la representación de mi niñez. Cuando era niña yo jugaba, si estaba en mi casa sola, jugaba con la muñeca, que yo era la maestra y ella la alumna. Permitime que la tome porque la verdad que es una genialidad tener, sí, una muñeca que uno la atesora, ¿no? Sí, con cariño, sí, porque sin duda esta muñeca te debe llevar un poco a tus recuerdos. Sí, ¿no? Sí, ¿Qué te acordás de haber compartido con ella? Bueno, eso, que cuando yo estaba en mi casa sola, yo era la maestra y ella era la alumna. Ahora, cuando jugábamos con las amigas, tanto acá en Adelia María como en Buenos Aires, un poquito una la maestra, otro poquito otra, pero siempre esa vocación de docente, lo recuerdo como que me inspiró mi mamá, pero después lo pude practicar con la muñeca y con las amigas. ¿Y a qué jugabas? Jugábamos a las muñecas, ¿no? Y después los juegos de mesa, que ahora están actualizados también, que los niños, sí, juegan, como el juego de la oca, el Ludomatic, las damas, y después juegos de la payana, todos esos juegos pero hace, claro, 65 años atrás, muchos años, pero el elástico, la rayuela, o muchos juegos de mesa y resolver situaciones problemáticas. Eso me gustó siempre a mí, de jugar a la maestra y de resolver situaciones problemáticas. Por eso de niña es como que tuve esa vocación. Dijiste un poco que los juegos o esta interacción con tu muñeca era para enseñarle, para que fuese tu alumna, sí, pero ¿también fue refugio para vos o en qué momentos recurrías a ella? Era para juegos, no era para los juegos. Bien. La tenía en la cama y después era para jugar a las muñecas, a la maestra. Y después fue de mis hijas también, porque esta muñeca estuvo siempre conmigo. Sin duda alguna ha sido muy bien cuidada. Bueno, ahora el cabello está, sí, un poquito oscuro, pero si no era blanco, canosa, y una muñeca negra, que era muy difícil de conseguir. Y en un viaje que hicimos a Buenos Aires, mi mamá, cuando yo tenía 6 años, antes de ir a vivir allá, la vio y me la compró, porque era una novedad, muñeca negra con cabellito blanco. ¿Y le pusiste algún nombre? No, la muñeca negra. La muñeca negra, no, nunca le puse nombre. ¿Qué sentís hoy cuando la ves? Porque es hermoso saber que uno atesora y que guarda un juguete que ha permanecido con uno muchos años, sí, y haberla compartido con tus hijas, sí, y verla que está intacta. Mucha emoción, realmente mucha emoción, porque ya te digo, jugué yo con mis amigas y después mis hijas, tengo 3 hijas y las 3 han jugado y la cuidaban, y por eso estaba siempre en la cama. Bueno, este no es el vestidito original, uh-huh, este es un vestidito de otra muñeca que le han puesto mis hijas, pero son hermosos recuerdos que me trae la niñez. Fui muy feliz en mi niñez, en toda mi vida. ¿Tuviste así como algún referente así en tu familia? Y mi mamá. ¿Tu mamá? Sí, mi mamá. Mi mamá es el referente para todo. Mi papá también, pero viste que uno hay más conexión, en el caso mío, con mi mamá. ¿Qué sentís que tenés de ella, ¿no? No sé si en tu personalidad o en tu físico, pero bueno. El físico y ese amor por la familia. Ese amor por la familia,
luchar para un futuro mejor. Ellos, bueno, nos fuimos a vivir a Buenos Aires y, claro, la mayoría de mi familia, por parte de mi mamá, estaban acá, de mi papá también. Entonces ella extrañaba, nosotros también. Teníamos una tía, ya una familia, de parte de mi mamá, pero ella extrañaba y yo le decía, pero estamos juntos y pudimos estudiar los dos, mi hermano y yo, porque yo hice el nivel terciario. Lo hiciste allá en Buenos Aires, ¿no? En Buenos Aires, y me recibí con el título de profesora para la enseñanza primaria. Bien. Dentro de las primeras promociones, porque fue en el año 74. Ya hace muchos años. Muchos años. Pero eso, muchos recuerdos, muchos hermosos recuerdos de Buenos Aires, del trabajo de mis padres, y de los domingos juntarnos en familia con la hermana de mi mamá y su familia. Ahora tengo nada más que a una prima allá en Buenos Aires y los hijos de mi hermana. Pero esa reunión familiar de los domingos yo trato de hacerla acá también con mis hijas, porque es como una tradición que me enseñaron mis padres, ¿no? Es mantener, ¿no?, esos lazos. Uno siempre proyecta o piensa que esas costumbres son lindas, ¿no? Mantenerlas en el tiempo, mantener la familia unida, estos lazos que hacen que nos nutramos, ¿no? Uh-huh. Sí, así es. No tengo ninguna de las 3 hijas viviendo acá, pero están dentro de la provincia de Córdoba, entonces es fácil la comunicación. Y gracias a esta tecnología que podemos acercarnos, ¿no? Sí, las videollamadas. Sí, que esos lazos se mantienen, ¿no? No desconectamos. No, agradecer a Dios y a la Virgen, porque eso se mantiene. Y bueno. ¿Qué te acordás, ¿no?, de esa educación en una ciudad? Porque, bueno, te fuiste de pequeña, ¿no? Sí, pequeña. Y obviamente no era lo mismo estar acá, uh-huh, en un pueblo, que, bueno, ir a una ciudad. Extrañé muchísimo. Mi papá, nos fuimos por razones de trabajo de mi papá. Uh-huh. Él era peluquero y, bueno, tuvo la peluquería a 2 cuadras del Obelisco. Ay, mira. Todavía está la peluquería, porque continuó mi hermano y ahora mi sobrino. Entonces, mi sobrino mayor. Así que está la peluquería y, bueno, yo extrañé mucho, porque acá fui a primer grado, fue un cambio muy grande para mí. Pero lo superé y, bueno, fuimos muy unidos los 4, muy unidos. ¿Y cómo será esa vuelta para estos pagos? Porque mis abuelos eran de Michelis, los abuelos de Michelis que vivían en la casona, lo que es la casona ahora. Y yo en el verano venía a pasear con mi mamá o con un tío, y en una de esas vacaciones, cuando yo tenía 16 años, fui a un baile de Punta del Agua con mis primos y conocí a mi esposo. El amor. Pero es distinto a aquella época porque demoramos 3 años para después volver a encontrarnos y, bueno, ahí sí, por medio de cartas empezamos a escribirnos y, bueno, él iba a visitarme cada 2 meses más o menos, hasta que en el 76 nos casamos y en una iglesia ya María Auxiliadora de la Congregación Salesiana Don Bosco. Sí. Así que nos casamos y me vine a vivir al campo. Y vamos a seguir recorriendo tu historia, Teresita, que es hermosa, uh-huh, para que mucha gente, bueno, sepa todo lo que has hecho, ¿no? En tu hermosa vida. Y sobre todo esto, ¿no?, de ir hilvanando de a poquito toda tu obra y todo tu trabajo. Si te parece, después de esta pequeña pausa, ¿seguimos charlando? Sí, de acuerdo. Dale, ya volvemos. CELAM,
una institución inspirada en los principios del cooperativismo que presta en Adelia María, Monte de los Gauchos y una amplia zona rural los servicios de distribución y venta de energía eléctrica, agua potable a través del acueducto Ruta 4 Adelia María. Banco ortopédico, seguro de sangre, biblioteca pública, residencias universitarias y de Parque Selam, un concepto distinto para el descanso final de nuestros seres queridos. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Estudio impositivo contable del contador Lucas Santi. Impuestos, laboral, previsional, seguros. Teléfono 03585-422-496. Celular 154-99-028. Email estudio.contable.santi@gmail.com. Mitre 81, Adelia María. Bueno, Teresita, hablamos un poco de que el amor te trajo nuevamente aquí y bueno, ya recibida, ¿no? Sí. Siendo profesora. Sí, profesora para la enseñanza primaria. ¿Y cómo llegas a la escuela? Porque el director que había en ese momento, él había pedido traslado para las sierras de Córdoba y lo ubicaron en esta zona rural. Y él, por razones de salud de su esposa, tenía que ir o a las sierras de Córdoba o a San Luis. Así que cuando yo me caso, era octubre del 76, ese señor, ese maestro, estaba dando clase, era director y tenía una docente a cargo. Entonces me va a visitar y me preguntaba si yo quería dar clase. Y sí. Estaba a 5 kilómetros el campo nuestro de la escuela. Ay, mira. Está a 5 kilómetros. Así que, como la escuela se llamaba en ese momento Nacional número 513, él fue a Córdoba, llevó mi currículum, los títulos, sí. Y llegó de vuelta el 21 de marzo del 77. Y fue a mi casa y me dijo, ya está, es maestra suplente. Era maestra suplente, porque él se quería ir. Así que, bueno, esa semana, estuvimos una semana trabajando juntos, de lunes a viernes. Yo iba a dar clases, después volví a mi casa y él me estuvo informando. Fue muchos conocimientos, porque yo era muy joven. Y quedé a cargo de la dirección interina en ese momento, sola porque no había otro personal. O sea que vos dabas clases y a su vez estabas como directora. Sí, y en ese momento cuando yo me inicié había 32 niños. Muchos, y estaba dividido en 3 ciclos. Primer ciclo era primero, segundo y tercer grado, a cargo de una docente. Segundo cuarto y quinto grado, segundo ciclo. Y tercer ciclo, sexto y séptimo grado.
Pero en ese momento estuve yo sola con todos los niños hasta que llegó una maestra de Río Cuarto. Entonces los papás venían el día lunes, Adelia María, la venían a buscar a la docente, la llevaban a la escuela y después el viernes la volvían a traer a Adelia María para que se fuera el fin de semana a su casa. En la semana la docente vivía, teníamos casa, pero no, los papás, había varias familias que la llevaban a dormir con ellos en la casa, a estar en la casa de las familias de los alumnos. De los alumnos. Así que cuando llevaban a los alumnos, llevaban a la maestra y después la llevaban a su casa a almorzar, o otras familias la invitaban. Había muy buena relación. Eso te iba a decir. Los padres, sí. Los vínculos muchas veces en las escuelas rurales Sí. Son distintos, ¿no? Sí, sí. Sí. ¿Cuáles son estas diferencias que vos nos podés contar? Bueno, yo pienso que la familia rural, en aquella época, yo estoy hablando de cuando yo daba clase, valoraba mucho el trabajo docente. La maestra era una persona muy querida y se la consultaba para resolver algún problema en el tanque o con las semillas. Todo se llevaba a la escuela. Por eso yo digo que el lugar de encuentros era la escuela, porque había muy buena relación entre la escuela y la familia. ¿Y qué pasaba con los vínculos con los niños, ¿no? Con los alumnos? Yo me llevé siempre muy bien con los niños, le di mucho amor, traté de dar todo lo mejor y bueno, eso se siente porque yo digo, ser docente es ser un estudiante toda la vida, porque vos te capacitás, investigás, aprendés junto con los niños, porque ellos te enseñan un montón y te demuestran un amor, ese amor de niño que vos lo sentís. Y bueno, yo fui muy feliz en mi carrera docente, muy feliz. Tuve muy buenos alumnos, excelente relación con los padres, tengo los mejores recuerdos de los padres, de los niños, de las docentes que me acompañaron, porque en 28 años hubo muchos docentes. Sí. Al principio no vivían en la escuela, después sí, ya alguna docente fue a vivir a la escuela. Yo te escucho hablar y bueno, muchas veces decimos de las escuelas rurales que siempre hay distancias son grandes, pero bueno, hoy hay muchos que ya tienen vehículos, se acortan, es otra manera. Pero en esa época, ¿cómo era poder, para los chicos, ¿no? Para los alumnos, poder trasladarse y llegar a las escuelas? Había alumnos que vivían a 10 kilómetros de la escuela y la mamá los llevaba en sulky. Entonces la mamá que iba en sulky se quedaba en la escuela con nosotros para no hacer 2 viajes. Pero había otros papás que los llevaban, los que estaban más cerca, los llevaban y después los iban a buscar. Por eso yo valoré tanto ese esfuerzo de las mamás, de los papás también, pero las mamás iban en sulky, llevaban 1, 2, hasta 4 niños. Es mucho el esfuerzo, la dedicación de esa familia para que los niños terminen la escuela primaria. Y algunos chicos en aquella época no seguían el nivel medio, eran los quedaban con la educación primaria, nada más. Por eso la responsabilidad que era para el docente de darle todo lo mejor. Y sí, teníamos un diseño curricular que había que cumplir, pero se hacía mucho énfasis en matemática y lengua, porque yo iniciaba la clase de matemática con cálculos mentales, para que los niños se acostumbren. En esa época no había tarjetas, estaba el dinero en efectivo,
Entonces yo quería que mis alumnos fueran a un negocio y que sabiendo el dinero que llevaban, sumaran todos los artículos que compraban o los multiplicaban si llevaban más y pudieran saber si les alcanzaba el dinero. Y en lengua también teníamos proyectos de lectura, nos reuníamos con otra escuela rural, teníamos proyectos de lectura para que los chicos aprendan a leer y comprender lo que habían leído, porque eso era lo que más quería yo. Te escucho hablar, Teresita, y bueno, son siempre como estos indicadores, ¿no? Que hasta el día de hoy, si nos ponemos a pensar, es lo que todos queremos, ¿no? Que sepan matemática, que sepan leer y escribir, que es lo básico, y que vos de alguna manera los mostrabas en este día a día con las cosas del diario, ¿no? El hecho de ir a comprar, el hecho de lo que tenemos. Cómo ayudarlos, era cómo ayudarlos para su futuro, para que ellos puedan defenderse. Y bueno, eran las materias que más ellos iban a aprender para después, porque después había muchos chicos que no seguían el nivel medio, y menos el nivel universitario. Una realidad que quedaba ahí, ¿no? Hasta la escuela primaria. Sí. Después sí, o en ese momento yo tenía 22 años recién cumplidos cuando me inicié, y en séptimo grado los chicos tenían 12 años. Sí, tenemos profesionales que han estudiado a nivel universitario y después han venido también al nivel medio acá. Adelia María, mis 3 hijas vinieron a Adelia María y después fueron a estudiar a la universidad. Pero no era la mayoría. Por eso era que uno trataba de dar todo lo mejor, la enseñanza de valores, las pequeñas cosas. Yo siempre hacía hincapié en las pequeñas cosas porque esas son las cosas de la vida que te dan satisfacción. Y las que quedan y permanecen, es lo ¿no? que queda, es lo que queda. Haber elegido la escuela rural o haberte llevado allí, sentí que significó mucho para vos, ¿no? Sí, la escuela rural volvería a elegir, si volviera atrás, volvería a elegir lo mismo. Cuando yo estaba estudiando no pensé nunca ser maestra rural, nunca lo pensé, pero cuando me puse de novio y estaba la escuelita acá cerca, sí, enseguida, y son satisfacciones que es una vida maravillosa que tenés en la escuela rural, con los niños, con los padres. Ya te digo, había muy buena comunicación con la cooperadora, que eran los mismos papás, ¿no? Las mismas papás, y nos reuníamos en la noche para organizar alguna fiesta, algún campeonato de truco, chinchón, bochas hacíamos. Alguna vez hicimos una cena. Ay, bueno, quiero que me sigas contando, porque empezás a nombrar todo lo que uno genera desde una escuela para recaudar, para mejorar. Sí. Así que bueno, si te parece, después de la pausa seguimos charlando. Bueno, ¿sí? de acuerdo. Bueno, ya volvemos. Para un momento único, para un momento especial, para un momento donde tu marca brille con luz propia, Betsy Deco Delva, organización y decoración de eventos, sublimación, diseños personalizados, regalos para fechas especiales, regalos empresariales, estampado en indumentaria. Teléfono 3585 41 36 97. Betsy Deco Delva. Entendemos lo que querés y diseñamos tu idea. Fiambres DJ, una empresa familiar con casi 30 años de experiencia en la elaboración y comercialización de fiambres y embutidos. Fiambres DJ, un sabor diferente, desde Coronel Moldes a todo el país.
El Pepe Mercado, la mejor experiencia de comprar. Agroservice Ruta 24, venta de combustible, balanza pública, mecánica en general, fletes, lavadero, lubricantes y accesorios, filtros, lámparas, indumentaria de trabajo, gomería para camiones y tractores, auxilio al campo. Agroservice Ruta 24, en Ruta 24 número 350, Adelia María. Mirá todo lo que hicimos los cordobeses en 2 años. Mirá. Apostamos con esperanza al crecimiento. Por eso, para 2026, implementamos una reducción de impuestos que permitirá que 900.000 millones de pesos vuelvan a los bolsillos de los cordobeses. Un beneficio que ayudará a familias, a pymes, pequeños comercios, productores agropecuarios e industrias que generen trabajo genuino y que estén incluidas en la ley de promoción. Medidas concretas para seguir creciendo. Vi el descuento en el cedulón. Pago menos que el año pasado y eso es un alivio real. Córdoba eligió acompañar a sus ciudadanos y al sector productivo. Con la mirada puesta en el crecimiento. Los cordobeses hacemos. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Volví a clases con tarjeta CETAM. Del 18 de febrero al 1 de marzo, realiza las compras escolares con un 10% de descuento en 6 cuotas sin interés y la primera la pagás en abril. Consulta comercios adheridos a esta promo en cetam.com.ar. CETAM, va con vos siempre. Promoción prorrogable hasta el 15 de marzo, sujeta a disponibilidad de stock de comercios adheridos. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Seguimos apostando al desarrollo productivo, social, cultural y deportivo. Municipalidad de Monte de los Gauchos. Transitamos el camino marcado dejando nuestra propia huella. Bueno, Teresita, obviamente el hecho de estar presente en una escuela rural, bueno, uno genera un montón de actividades donde, bueno, quedan involucrados los papás, las familias enteras para mejorarla. Pero bueno, la escuela al principio tuvo un nombre, Sí. ¿no? Sí, la escuela, cuando yo me inicié, se llamaba Escuela Nacional número 513. El terreno donde está construida la escuela lo donó la señora Adelia María de Olmos. Era uno de los campos de ella y la escuela se inició en una casa de un empleado. Mirá. Tenía 2 habitaciones y la casa del docente. En esas 2 habitaciones dábamos clase. Primero nivel ciclo una docente, segundo y tercer ciclo otra docente. A esa escuela fue mi mamá y mi suegro fueron. Cuando, muchos años antes. Sí. Y yo me inicié, el día del cumpleaños de mi mamá. Y esa escuela luego pasó a nivel provincial. Los primeros años la docente fue pagada por la señora Adelia María de Olmos. Este año cumpliría 90 años el edificio. Y como era de adobe, los papás se propusieron tener un edificio nuevo. Y bajo la intendencia del señor Higinio Salvachúa, logramos el edificio nuevo y ahí ya se llamó Cabo I Wilfredo Méndez. Bueno, acá permitime que muestre
tenemos una imagen de cómo está la escuela, ¿no? Ese es el edificio, sí. Es un mural que yo antes de jubilarme lo hice pintar y tengo ese mural en mi casa. Le dimos un mural de estos al señor Higinio Salvachúa, sí, y otro está en la escuela. Hermoso, ¿no? Hermoso. Y esa veleta o el escudo, sí, son artesanías de los papás, porque a fin de año hacíamos exposición de trabajos y algún papá se unía a nosotros y nos hacía alguna artesanía. La veleta está ahí y el escudo también. Después había otros. Qué bueno esto que compartís, ¿no? Porque eso, bueno, siempre hacemos hincapié en que la escuela es como el segundo hogar, y de alguna manera dándole participación, sí, e iniciativa a los papás a que dejen su arte, sí, estamos como insertando en esto que decimos, ¿no? Que sí, la escuela es un segundo hogar. Un segundo hogar. Si querés te cuento un poquito de la... Dale, contame, bueno, que es lindo saber un poco de cómo se trabajaba de la historia y también de eso, ¿no? De remontarnos a aquella época, porque bueno, ahora todo ha ido evolucionando, ¿no? Sí, sí. Pero hay cosas importantes que van quedando para tomarlas también. Sí, bueno, muchos años fuimos 2 docentes, entonces trabajábamos juntas. Y nos unimos a otra escuela rural donde hacíamos proyectos y nos juntábamos los sábados a la tarde para hacer el proyecto y después al otro sábado para ver cómo nos había ido en la semana. También participamos de un encuentro, era una vez por mes, los días viernes, en la escuela Monte de los Gauchos, la escuela Manuel Belgrano. Sí. Íbamos 7 escuelas rurales a hacer las actividades de ramos especiales, como música, educación física, sí, todas esas actividades. Iba la familia, llevaba el asado para los niños y para las docentes, y pasábamos todo el día, una vez al mes, de la mañana hasta la tardecita. Y después ya cuando empezó a haber menos niños, menos alumnos, retiraron una partida, me quedé sola y nos unimos 4 escuelas rurales de la zona donde trabajábamos, bueno, Punta del Agua, 12 de octubre, Dairico y nosotros. Trabajábamos para hacer los proyectos, para compartir experiencias, para no sentirnos solas, porque nos habíamos quedado como personal único, claro, las 4 escuelas. ¿Y qué sentiste, Teresita? Porque bueno, escucho sobre tu compromiso, sobre todo para estos indicadores de no solamente enseñarle conocimiento, sino también valor, pero vos, recién recibida y parándote frente a los chicos, ¿qué sentiste por primera vez? Y una emoción muy grande y quizás no me di cuenta en el momento de todo lo que iba a hacer, porque era muy joven, y yo vivía en Buenos Aires, donde pensaba dar clase en un aula, sí, quizás con muchos alumnos, pero a todos igual. Acá teníamos que repartir las actividades, trabajábamos con tarjetas, con fichas, esas fichas que usaban los médicos antes, sí, esas tarjetas hacíamos con serie de orden alfabético para cada tema, más o menos eran 10, 12 tarjetas donde los niños iban, había como un tren donde cada grado tenía su actividad, ¿no? Su tarjeta. Claro, y eran tarjetas más o menos, ya dije 10, 12 tarjetas, las iban realizando de acuerdo al aprendizaje de ellos, porque era todo enseñanza individualizada. Y después había una evaluación y se pasaba a la siguiente serie. ¿Y cómo se evaluaba? ¿Cómo era ir viendo esta evolución de cada niño, ¿no? Porque son de diferentes grados, sí, pero al mismo tiempo compartiendo un mismo... Sí, había niños que a lo mejor estaban en cuarto y ya escuchaban la conversación de quinto. Y bueno, había que aprovecharlos a esos chicos y si estaban ya capacitados para resolver ese tema, también se lo dábamos. Porque hay niños que tienen
que pueden realizar más actividades que otros. Entonces íbamos haciendo con tarjetas, después ya vino el libro con actividades también individuales, todo individual. Y bueno, trabajábamos también con enciclopedias, con los manuales, pero el sistema de tarjetas, muchísimo tiempo, porque ellos iban aprendiendo de acuerdo a su ritmo. Había niños que les costaba un poquito más, demoraban más, pero había otros que podían realizar más tarjetas en el día para cada asignatura. ¿Y qué es lo que hacías vos como docente para estar bien actualizada? ¿Te comunicabas así con docentes de las escuelas de acá de Adelia María? Para ver más o menos qué se estaba enseñando, o había una bajada ya directamente desde provincia, desde educación. O sea, teníamos los lineamientos. Primero éramos, como yo te decía, pertenecíamos a Córdoba, a la Nación. Primero la Nación, no a Córdoba, primero la Nación. Y la señora Gigi Vitali también pertenecía a la Escuela Nacional de La Perla. Entonces, yo recién iniciada venía los domingos y conversaba con ella, me ayudó muchísimo, valoró muchísimo toda la actividad, y día domingo venía porque en la semana daba clase. Claro. Después, ya cuando pasamos a la provincia, la escuela base fue la Escuela San Martín. Entonces veníamos a la Escuela San Martín. Y capacitaciones acá en Adelia María, o en San Basilio, o en Río Cuarto, íbamos a las capacitaciones. Y después, esos días que terminaba el ciclo lectivo, nos reuníamos las escuelas rurales en la Escuela Rivadavia. Ahí trabajábamos todas las escuelas rurales y bueno, era compartir experiencias, qué habíamos hecho en el año. Fue hermoso, hermoso, hermoso. Una experiencia maravillosa. Qué lindo esto de poder trabajar, ¿no? en comunidad educativa. Sí. Transmitiendo conocimientos. ¿Y te acordás así alguna anécdota? No sé si de esas que uno, le quedan grabadas de algún alumno, de alguna situación. Yo tendría muchas anécdotas. Para mí todos fueron muy buenos, y esas cosas que a veces veían en la televisión y después te lo llevaban al comentario: señorita, hay que lavar con lavandina por ejemplo, la madera donde picamos la carne. ¿Usted sabía que hay que lavarlo con lavandina? Esas cosas así. O bueno, tantas otras que ahora no... Ya me voy a acordar. Teresita, me encanta porque le pones una sonrisa a cada cosa que nos contás, y eso se nota de tu amor y del disfrute que has tenido. Sí. Vamos a hacer otra pequeña pausa y vamos a seguir charlando, ¿sí? Bueno, de acuerdo. Bueno, ya volvemos. Transporte Marino Hermanos, servicio de cargas generales nacionales e internacionales. Trayectoria, responsabilidad y confianza nos avalan. Transporte Marino Hermanos, 9 de julio 63. Agrocereales La Milonguita, acompaña al productor agropecuario de Adelia María y Zona. Agrocereales La Milonguita, planta de silos en Monte de los Gauchos. Oficinas en Adelia María, Las Heras 503. El gobernador Martín Yayora anunció un conjunto de medidas orientadas a garantizar el acceso al hogar, con eje en la construcción de viviendas y la entrega de lotes con servicios. Este año, junto a los intendentes, se pondrá en marcha el programa Córdoba Hogar para construir 5.000 viviendas en todo el territorio provincial. Además, a través del programa Mi Lugar, 10.000 familias podrán acceder a su primer lote propio. Estas acciones se llevan adelante junto a municipios y entidades intermedias para que el crecimiento de cada cordobés sea con dignidad. Gobierno de la provincia de Córdoba. Hacer para crecer. Desde Villa María al mundo, Red Gesta brinda educación, arte y cultura, sin límites, al alcance de todos.
con modernas plataformas interactivas, soportes técnicos y operativos en todo el país. Conoce más en www.redgesta.com. Red Gesta, educación sin distancias. En Molprot transformamos la visión en valor. Desde 2017 somos líderes en el procesamiento de soja, ofreciendo aceite y expeller de la más alta calidad para impulsar tu negocio. De la más alta calidad. Compromiso con el productor, innovación constante y calidad garantizada. Desde Coronel Moldes, Córdoba, Molprot, Sociedad Anónima, ofrece eficiencia, calidad y el valor agregado que tu empresa necesita. Contactanos al 3582 40 51 95. Bueno, nosotros seguimos en este lugar maravilloso. Vamos a agradecer a Daniel Cuello por prestarnos este rinconcito maravilloso de Aide Cocina de Autor. Así que bueno, tenemos para degustar, Teresita, Así que la verdad que muchas gracias. Muchas gracias. Y bueno, y hablar un poco de toda tu carrera, toda tu actividad con la docencia. También estuvo tu familia, ¿no? La familia que formaste. Sí. Contame un poco de ella para que las conozcamos. Bueno, nombraste que tenés 3 hijas. Tenemos tu esposo. Sí, está mi esposo, Víctor, y mis hijas se llaman Lorena, Jenny y Evelyn. Las 3 yo les di clase, los 7 años. Y bueno, primero eran 7 años, después ya fueron 6 en la escuela primaria. Luego asistieron acá en el Instituto Adelia María. Y después fueron a estudiar a la Universidad de Río Cuarto. O sea, es una idea familiar que bueno, ellas decidieron la carrera. Y Lorena es licenciada en Economía, Jenny licenciada en Administración de Empresas y Evelyn contadora. Las 3 profesionales. Las 3 profesionales, cada una ya tiene su familia y tenemos 4 nietos, 3 nenas y un varón. Qué lindo. Sí, la verdad que las voy a visitar seguido, vamos seguido a visitarlas. Yo voy más que mi esposo, pero las recorro a las 3 porque no viven en Córdoba, Embalse y Río Cuarto. ¿Y cómo fue ser maestra, docente de tus propias hijas? En la escuela me llamaban seño y me trataban de usted porque en ese entonces era todo de usted. He dado clase a mi cuñada, Nancy, a sobrinos, sí, de parte de mi esposo, y todos me decían de usted. Ahí tengo una anécdota. A ver, contala. Un día nos vino a visitar la inspectora de Buenos Aires, de Córdoba, y claro, yo estaba sola, ella estuvo en las 2 aulas en el edificio viejo todavía, y cuando terminamos la clase iba a almorzar a mi casa, y yo llevaba a mi cuñada y a 2 sobrinos conmigo. Así que cuando termina el horario escolar, le enseño los baños, el depósito, todo por afuera, lo que había. Y un sobrino me dice, che, Tere, la inspectora me mira
Y le tuve que aclarar que es sobrino. O sea, en la escuela, en horario de clase, él me decía seño y de usted. Pero cuando terminaba el horario de clase, ya tocaba la campana, era chetere. Así que se sonrió la inspectora. Y bueno, y fue a mi casa, porque pasaba eso, cuando nos venía a visitar una inspectora, después iba a mi casa a almorzar. ¿Qué se siente cuando uno se va de la escuela y se apaga la luz? Es una emoción distinta. Es una emoción distinta a cuando vos llegás y los chicos te abrazan, te cuentan cosas, porque, como digo, el lugar de encuentro es la escuela y los chicos manifiestan todo lo que viven en su casa, sí. Todo. Entonces, esa es una emoción muy linda. Cuando vos te quedás sola y cerrás la puerta y apagás la luz, es un vacío que se siente, pero vos llegás a tu casa, tenés tu familia y al otro día volvés a hacer lo mismo. Pero no fue una rutina para mí, porque vos trabajás con niños y los niños son todos distintos y te enseñan, como digo siempre, te enseñan, aprendés al lado de ellos, vos les enseñás, pero ellos también te enseñan. ¿Qué sentís que ellos te enseñaron a vos, Tere? Ese amor de niños, porque yo tuve mi primera hija a los 4 años de casados y no tuve sobrinos mientras fui soltera. Entonces ese amor de niños, sentarme en la hamaca con ellos en brazo, es una sensación maravillosa. La docencia es una vocación maravillosa, preciosa, que no tenés palabras, o quizás las palabras que empleás no son todo lo que vos sentís, porque eso se siente y se demuestra. Lo mismo izar la bandera, cantar el himno. Yo hoy todavía lloro cuando canto el himno, porque yo me emociono y recuerdo cada acto que hemos tenido en la escuela primaria con los chicos. Y eso también los actos, después de cada acto, donde los chicos primero teníamos la parte académica y después sí, ellos tenían su número, las mamás preparaban el chocolate y compartíamos la merienda, llevaban tortas, cada mamá tenía su especialidad en tortas. Y bueno, lo llevaban y compartíamos esa merienda. Eso también es una satisfacción muy grande para el docente, poder conversar con ellas y somos iguales. O sea, no hay esa diferencia, o sea, con respeto, ¿no es cierto? Porque siempre me respetaron, me dijeron de usted. Yo hay padres que son más jóvenes que yo, pero los sigo tratando de usted porque seguimos en contacto gracias a esta tecnología, ¿no es cierto?, del WhatsApp. Tenemos un grupo con los exalumnos y hay papás también que tengo el número, pero los sigo tratando de usted y a veces me dicen que no, pero bueno, yo intento, pero ese respeto está. ¿Y seguís conectada con las docentes que actuales o no? Sí, de la escuela. Con la maestra, la docente que está ahora es Natalia Maidana, pero no la conozco. No es de Adelia María, aunque está viviendo en Adelia María. Con la docente que más tengo relación es con Mirta Agamenone, que trabajamos 7 años juntas. Ella vivió 7 años en la escuela. Y tengo exalumnas que son docentes, como Graciela y Silvia Cavallo, que un día me emocioné muchísimo porque me dijeron que estudiaron esta carrera por mí, porque yo le demostré tanto amor a ellas y a la profesión, que son docentes en San Luis. ¿Sentís que recibiste más de lo que diste? Di mucho, pero sí se recibe mucho también. No se puede medir, porque vos el amor lo das todos los días, los abrazos, y ellos también vienen. Y ahora mismo muchas veces tengo que preguntarle quién sos, porque ellos en algún cajero, en algún lugar así, me dicen, hola, señor. Crecieron. Tengo alumnos de 61 años y yo tengo 71. O sea, hay muy poca diferencia para los primeros chicos que se recibieron. ¿Y cómo ves ahora la educación? ¿Cómo ves los niños de ahora, las docentes?
Yo veo que, o sea, hay muchos cambios en la educación. Año a año hay cambios. Hay que adaptarse a la educación, hay que capacitarse, y yo pienso que los docentes tienen esa capacitación, tienen esa preparación, ese amor por los niños. Trabajan mucho con proyectos, y eso me parece muy bien, porque en el proyecto pueden desarrollar capacidades en los niños, y también se puede hacer una enseñanza individualizada aún en una escuela urbana, porque hay chicos que son un poquito más rápidos que otros, entonces ellos le podés, o sea, no es que tienen que ser todos al mismo ritmo, porque hay chicos que tienen otra capacidad y bueno, hay que aprovecharla. ¿Tenías así como una mirada de saber qué chico tenía qué capacidad para alguna materia en especial? ¿Eras de observar? Sí, hay chicos que, bueno, son contadores porque les encantaba matemática. Y esos chicos sí, había que incentivarlos para que sigan como contador. Hay otros que no, que más para las carreras humanas. Pero sí, es un trabajo que vos tenés que conocer la zona, hacer un diagnóstico y ver qué es lo que quiere cada niño, cada familia en aquel momento, ¿no es cierto? Ahora, si fuera docente ahora, a lo mejor es distinto. Los niños ya vendrían a la escuela secundaria, irían más a estudiar. Muchos chicos han ido a la escuela salesiana, en lugar de venir acá, a la escuela salesiana. Entonces, es otro el ritmo. Pero yo hace 21 años ya que me jubilé. Pero las docentes trabajan muy bien y emplean muy bien todos sus conocimientos, se preocupan muchísimo y ya te digo, vuelvo a decir, es maravilloso lo que logra un docente. Y ese intercambio docente-alumno, familia-alumnos, es muy necesaria la ayuda de la familia. Hoy, Tere, si tuvieras que verte reflejada en esta muñeca, con todo lo que has vivido, ¿qué le dirías a ella? A ella le diría que con todo lo que he vivido, soy muy feliz. Y creo que cumplí todos los objetivos, con errores y aciertos, porque yo también tuve mis errores, pero tratando siempre de superarlos, porque esa es la vida, ¿no? Tratar de superar los errores. Pero yo fui muy feliz en mi niñez, en mi adolescencia. Ahora, yo digo que cada etapa de la vida uno es feliz. Porque son distintas etapas, pero están los pequeños momentos de felicidad que te alegran la vida. Es así. Vos ves a un niño y te alegra la vida, y te hace sonreír. ¿A quién le dirías gracias? Gracias le digo a todos. Le digo gracias a mis queridos alumnos, a las hermosas familias que tienen. Gracias a cada docente que me acompañó. Gracias a mi familia, porque muchas noches se pasan sin dormir siendo docente. Trabajando. Ahora está más la computadora, pero antes teníamos que hacer los proyectos, eran todo en hoja cuadriculada de 1 metro por 1 metro. Y eso lo teníamos el PEI en la institución. Entonces, muchas horas trabajábamos de noche para poder después atender a la familia. Gracias a mi familia, que siempre me acompañó. Y cuando tuve que ir a los encuentros así de escuelas rurales, también me acompañaban. Así que gracias a todos. Tere, nosotros queremos agradecerte por abrirte a nosotros, por compartir tu historia tan enriquecedora, porque bueno, siento que diste todo, que compartiste un montón de cosas y dejaste muy en alto la vocación que tiene que tener un docente. Sí, sí. Así que te agradezco muchísimo. Mira, me has hecho emocionar con lo que dijiste. Yo también me emociono.
Pero no lloré. No, No lloré. no, la verdad que te agradezco un montón. Es hermoso saber que la tuvimos a Teresita, así que muchas gracias. ¿Qué puedo decirles a todos ustedes? Que las docentes no solamente comparten con nosotros todos sus saberes, sus conocimientos, sino que también nos dejan valores que son tan importantes para la vida. Bueno, nos estamos despidiendo, invitarlos a todos ustedes a que nos sigan programa tras programa. Vamos a seguir con Voces y Mirada, un programa que nos encanta porque disfrutamos de cada historia. Nos gusta emocionarnos, nos gusta disfrutar la vida de cada invitado que tenemos aquí. Así que muchísimas gracias. Síganos por las redes, que se vienen muchísimas más historias para seguir compartiendo con todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, a todo el equipo. Me sentí muy cómoda y bueno, todo lo mejor en este año del programa. Muchas gracias, Teresita. Gracias. Un placer. A ustedes nos volvemos a reencontrar dentro de 7 días. Chao.